Buenas noches, bienvenidos a esta clase número 12 de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Este día vamos a tocar un tema sumamente importante. Esta es la primera de dos clases que vamos a tener sobre el mismo tema. Y nos acompaña Jadi nuevamente para desarrollar estas dos clases. Antes de empezar, Jadi, vamos a entregar el momento y ahí empezamos. Claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche. Te damos gracias, Jesús, por lo que has hecho durante todo el día. Te damos gracias por tenernos aquí un jueves más hablando sobre tu mamá. Te quiero pedir que te vengas a sentar con nosotros, que vengas a contarnos al oído lo que quieres que hablemos sobre ella, sobre la ciudad de Dios. Y a ti, mamita María, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos venerarte, Madre Buena, a través de esta clase. Espíritu Santo, ayúdanos a decir lo que tú quieres que digamos sobre tu esposa. Quedamos reunidos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta clase vamos a desarrollar del numeral 183 al numeral 200 y cada vez más cerca del final de este curso, ¿verdad, Javi? Así es, Pati. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Bien, contenta. Cada vez que grabamos una clase más, estoy más enamorada de la madre, ¿verdad? Y también pensando pues que nos acercamos cada vez más al final del curso. A consagrarnos. A consagrarnos a la Virgen. Ok. Bueno, y como decía Pati, esta es la clase número 12. Vamos a ver del numeral 183 al 200. Y la clase, y el nombre de la clase se llama La figura bíblica de la vida consagrada por María, Rebeca y Jacob. El nombre puede confundirnos un poquito, Pati, porque sí. De repente, ¿qué tiene que ver Rebeca y Jacob, que está en el Génesis, con nuestra madre, verdad? Pero ya vamos a ir viendo, conforme vayamos desarrollando estos numerales, que tiene todo que ver. San Luis María de Montfort, el Espíritu Santo, le dictó estos párrafos y la figura de Rebeca y Jacob casa exactamente con el ejemplo de la madre que nosotros debemos de tener, madre e hijo. Y vamos a empezar en el numeral 183. Dice el autor, San Luis María de Montfort, que nos ofrece el Génesis una figura y hace referencia a todas las verdades o ventajas que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Y solo para mencionarlos así a manera de resumen, estas verdades o ventajas que vivimos de la verdadera devoción a nuestra madre son: 1, nos consagra totalmente al servicio de Dios. 2, hace que imitemos el ejemplo a Jesucristo. 3, nos alcanza la protección maternal de María. 4, es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. 5, conduce la unión con Jesucristo. 6, nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. 7, procura grandes ventajas al prójimo. Y 8, es un medio maravilloso de perseverancia. Todas estas son las ventajas que San Luis nos mencionó en el capítulo anterior. Y esa es la figura que él nos quiere explicar, que todas estas ventajas con esta figura de Rebeca y Jacob, Rebeca la madre y Jacob el hijo, nos va a explicar que todas estas ventajas las tenemos en esta figura. Y ya un poquito antes de explicar esta figura, en los primeros numeral, lo que hace es explicar la historia. Entonces, para que recordemos quién es Rebeca y quién es Jacob, ¿verdad? Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces ya sabemos esa sucesión, ¿verdad? Y Jacob es el que Dios escogió y le cambió el nombre de Israel, y de ahí salieron los 12 hijos y las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero Jacob no hubiera podido llegar a hacer esto si no fuera por su madre, por Rebeca. Por Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca, al quedar embarazada, el Señor le dio esa bendición a Rebeca y a Isaac, que quedara embarazada de mellizos. Y en su vientre dice que estaban peleando, ya desde el vientre estaban peleando Jacob y su hermano, que se llama Esaú, los mellizos. Y Rebeca, si ustedes pueden leer ahí, está en Génesis 25, en el capítulo 25, y los invitamos a que lo lean también después, si no lo han leído, para que puedan entender un poco mejor la historia y la explicación y todo el símil que hace San Luis María de Montfort con
con Rebeca y Jacob. Dice que Rebeca estaba tan triste que se quería morir, porque estaban peleando tanto. Y vino y Dios le dijo a ella que no se preocupara, que en su vientre tenía 2 naciones que ya estaban peleando desde ya en su vientre. Y lo importante que les dijo es, uno será más fuerte que el otro y el mayor está sujeto al menor. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque explica un poco el comportamiento de Rebeca después, que lo podríamos ver así como una treta, como una trampa, pero era sujeta también a la Dios, voluntad de Dios. a la voluntad de Dios. Entonces, Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. Y dice también la historia en Génesis que Esaú había vendido sus derechos de primogénito a Jacob desde un principio, ¿verdad? Eso es lo primero. Después, cuando ya Isaac estaba anciano, él quería pasar su bendición al primogénito. Y el primogénito era Esaú. Cuando nació primero Esaú, eran mellizos, ¿verdad? Pero Esaú nació primero. Y Jacob nació y le tenía agarrado el talón, por eso le pusieron el nombre de Jacob. Eso es lo que significa Jacob. Entonces, cuando ya Isaac en su ancianidad quería darle la bendición a sus primogénitos, dice que Rebeca amaba con ternura a Jacob, ¿verdad? Y ella se recordaba de que lo que Dios le había dicho, que el mayor estaría sometido al menor. Entonces ella, pensando en su hijo menor, al que amaba con ternura, armó un plan, por no decir otra palabra, un plan. Y le dijo a Jacob que fuera y agarrara 2 cabritos y los llevara donde ella, que los iba a cocinar, porque Isaac le había pedido a su hijo Esaú, que era un cazador, que era fuerte, ya vamos a ver las diferencias entre Esaú y Jacob, que le fuera a cazar y que le cocinara para que él, después de comer ese plato que le iba a cocinar Esaú, lo bendijera. Y hay que tener en cuenta que la bendición del padre en ese entonces significaba todo. Claro. O sea, significaba que todo lo que él tenía, Isaac, iba a pasar a Esaú. Significaba la bendición de Dios también, que era para Esaú. Y significaba que Esaú iba a continuar la promesa que le había hecho a él, a Isaac, y a su padre Abraham. Entonces era algo importante, ¿verdad? Los siguientes hermanos quedaban como en un segundo plano. Entonces, la madre, Rebeca, sabía que eso era importante. Y como ella lo amaba con ternura, le dijo el plan que ya mencionamos. Fue Jacob, es lo primero, que no le protestó, solo le preguntó, bueno, madre, podría tener una maldición de mi padre por engañarlo, ¿verdad? Y ella le dijo, no te preocupes, si tu padre te maldice, yo tomo eso. Yo asumiré. Exacto. Entonces, lo primero es que Jacob fue obediente a su madre. Le llevó los cabritos, lo cocinó. Isaac estaba también ya tan anciano que estaba viejo. Ciego. No podía ver bien. Y sabían que si llegaba Jacob y lo escuchaba con su voz, iba a saber que era Jacob aunque no lo viera. Entonces también Rebeca lo que hizo fue, lo vistió con las ropas de Esaú que ella tenía, le cubrió las manos y el cuello con el piel de los cabritos, porque dice que Esaú era peludo, era pelirrojo y peludo, fuerte, cazador, etcétera, ¿verdad? Y así Jacob se presentó ante su padre Isaac. Isaac lo escuchó la voz de Jacob, pero sintió el olor, era el de Esaú, sintió la piel, los vellos, sabía que pensó que era Esaú, y le dio su bendición. Y la bendición, esa sí la vamos a leer, está en Génesis 27-28, y le dice Isaac a su hijo Jacob, pensando que era Esaú, que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo, mucho vino, que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti, gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le dio toda la bendición. Todo. Habiendo pasado esto y ya habiéndole dado la bendición a Jacob, entra Esaú, que ya había llegado de cazar y cocinar él.
Isaac se dio cuenta entonces que era Jacob al que había bendecido. Pero dice la palabra de Dios que no se retractó, porque reconoció la intervención divina y el plan de Dios en esto. Y dice la palabra también que Esaú gritó de enojado, gemidos de dolor, y le dijo a su padre Isaac que si no tenía alguna otra bendición para él, que era injusto. Y entonces Isaac, en su misericordia también, le dio otra bendición, pero es la bendición del mundo. Y también la vamos a leer, está más adelante en Génesis 27, 38. Esaú insistió, ¿no puedes dar más de una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo, vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano. Pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy diferente la bendición. O sea, no le dio nada divino, sino que de la tierra, y lo dejó sometido a su hermano. Entonces Esaú, dice la palabra, que agarró un gran rencor y quería matar a su hermano Jacob. Algo así como lo vimos anteriormente con Caín y Abel, ¿verdad? Tenía odio hacia su hermano. Rebeca, su madre, que lo amaba con ternura, dice la palabra también, le dijo a Jacob que se fuera, porque si no lo iba a matar. Isaac ya estaba anciano, iba a morir, y ella tenía miedo que cuando él muriera, Esaú matara a su hermano. Entonces le dijo que se fuera, y él tomó todas sus cosas y se fue, ¿verdad? Entonces ya ustedes pueden leer más adelante qué es lo que pasa, obviamente, se va donde la familia, ¿verdad? De Isaac, y ya pasa todo lo demás que ya sabemos, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso es lo que, para explicar la historia de Jacob y Esaú, y de Rebeca, su madre, ese es como el resumen. Igual los invitamos a que lean todo ese capítulo para que lo puedan entender bien. Ya tenemos unos elementos en esto, antes de explicar el siguiente párrafo. Dice San Luis, Rebeca, su madre, intervino para que el padre le dé la bendición a Jacob. Eso es lo primero. La madre interviniendo por el hijo para que el padre le dé la bendición, para que vayamos viendo por qué San Luis ocupa este ejemplo. Jacob fue obediente a su madre, hizo lo que le pidió, aunque tuviera duda. Esaú se llena de rencor y planea matar a su hermano. Y hay un contraste entre Esaú y Jacob, que también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y ya en los otros numerales, ya empieza la explicación. La explicación de por qué esta historia la incluyó San Luis María de Montfort en este libro tan hermoso. Y en el numeral 185 dice, primero, Esaú como figura de reprobos. ¿Qué es reprobos? Reprobos, según los santos de la iglesia, son todas las personas que viven en el mundo y para el mundo, y no importando las cosas espirituales, ¿verdad? Y Jacob es la figura de los predestinados, que ya, como lo habíamos mencionado en clases anteriores, los predestinados somos nosotros, los hijos que nos consagramos a la madre, y la madre nos lleva a su hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dicen los santos de la iglesia, como San Bernardo. Y basta con ver, dice San Bernardo, las acciones de uno y el otro, las conductas de Jacob y Esaú. Entonces podemos identificar estas conductas. Quizá, Javi, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando estaba yo leyendo esta parte del tratado, es bastante confuso el esquematizar mentalmente lo que San Luis quería decirnos. Así es. Entonces, antes de que tú sigas, yo quisiera hacer como un breve esquema, ¿verdad? En esta explicación que va a dar Javi sobre la historia y por qué San Luis la ha usado, hay 4 puntos importantes que vamos a desarrollar. El primero es Esaú como figura de reprobo, ¿verdad? El segundo es Jacob como la figura de los predestinados. Luego vamos a hablar un poco de las características de cada uno de los reprobos y de los predestinados de acuerdo a esta historia. Y lo cuarto es que vamos a hablar de las solicitudes de la Virgen María en cuanto a la devoción de sus predestinados.
¿verdad? Entonces, como para que en el transcurso de la clase ellos vayan siguiendo ese hilito, ¿verdad? Y es más fácil comprenderlo. Exacto. Y como tú bien dices, Patti, lo primero es, ¿cuáles son las características de los reprobos? Que es figura, Esaú es figura de los reprobos. En el numeral 185 nos dice, primero, Esaú era el primogénito, era el fuerte, constitución robusta, gran cazador, diestro, hábil para manejar el arco y traer caza abundante. Como figura de reprobos, esto nos hace el símil como todos las personas que viven solo en el mundo y son buenas en todo lo que pasa en el mundo, buenas en los negocios, dinero, poder, etcétera, ¿verdad? Segundo, casi nunca estaba en casa, Esaú, ¿verdad? Siempre estamos hablando de Esaú. Y confiando solo en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. Es decir, confiaba solo en sus propias fuerzas. Tercero, no se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca. No hacía nada para ella. No pasaba en casa, no le agradaba, no hacía nada para agradar a su madre. Era tan glotón, dice la cuarta, y esclavo de la gula, que ya es un pecado, ¿verdad? Que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Como que también es parte de la historia, ¿verdad? Que también es parte de la historia, ¿verdad? Entonces, esas son las características de los reprobos. Y, bueno, hay otra, la quinta. Como Caín, como ya dijimos el ejemplo de Caín y Abel, estaba lleno de envidia contra su hermano. Entonces, también ahí hace el símil San Luis María de Montfort, que los reprobos están llenos de envidia contra los predestinados o los hijos. Así es. Y más adelante, en el numeral 186, empieza a profundizar sobre esas características que ya Javi nos mencionó. Así ¿verdad? Empieza a hablar que las personas reprobas confían más en su fuerza y en su habilidad para resolver sus cosas, ¿verdad? Son personas hábiles, son personas que negocian fácilmente, que son muy fuertes, que son ingeniosos, que son atractivos, pero para las cosas terrenales, ¿verdad? No para las cosas espirituales. Y es fácil entenderlo porque están tan metidos y fijos en las cosas del mundo que no se ocupan de las cosas del cielo, ¿verdad? Entonces suelen ser incluso ignorantes ante las cosas espirituales. Además de eso, habla que los reprobos no aprecian las cosas espirituales. No es solamente que no son diestros en ellas, es que no las aprecian, ¿verdad? Lo ven como una devoción interior, pero que no tiene importancia. Reconocen las devociones, dice, pero no le dan importancia. O las rechazan. Exactamente, o las rechazan, porque las califican como muy poca cosa, como costumbre de gente mojigata o de gente aislada, huraña, de personas que están cultivando su vida interior, pero que se retiran del mundo, ¿verdad? Y que se preocupan más por trabajar las cosas de adentro, contrarias a los reprobos, que se ocupan más de trabajar todo lo externo, ¿verdad? Todo lo del mundo. Además habla que a los reprobos apenas y se interesan por la devoción de la Santísima Virgen, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? En este momento, que es por qué San Luis María trajo este ejemplo a la devoción. Y empieza a hablar que la madre, la Virgen, es la madre de los predestinados, ¿verdad? Y que por lo tanto los reprobos aborrecen a las personas que están ocupadas en la devoción, que están ocupadas en la espiritualidad, porque las ven, como lo habíamos dicho anteriormente, como personas sin valor o que se están ocupando de cosas que no son importantes, ¿verdad? Más adelante dice que no creen en que la devoción a la Santísima Virgen sea importante para salvarse. Así es, no creen. Precisamente porque la ven como algo que no es necesario para sobresalir, ¿verdad? O para tener las cosas que para ellos son importantes. Además, dice que rezan, que son personas que rezan, que hacen cofradías, lo hemos mencionado anteriormente en otras clases, ¿verdad? Que incluso pueden hablar con la Virgen, pero que es algo superficial, que lo hacen del diente al labio y que evitan comprometerse con la Virgen, que evitan comprometerse con la Madre, ¿verdad? Los reprobos también venden su derecho de primogenitura. Y aquí vuelve a tocar el ejemplo, ¿verdad?, de Jacob y Esaú, donde dice que aborrecen las cosas del cielo, las pasan por altos y prefieren
las cosas del mundo como un plato de lentejas a las cosas espirituales, ¿verdad? Y quizás para traducir un poco esto, podría ser en nuestros momentos o en el momento en que estamos viviendo, aquellas personas que prefieren trabajar, que prefieren destacar, que prefieren títulos académicos, que prefieren acumular riquezas en esta tierra y no ocuparse las cosas espirituales o las cosas del cielo. En pocas palabras, dice San Luis, solo piensan en la tierra. Solo aman en las cosas de la tierra y solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un momento de placer, por un humo vano que honra y un pedazo de tierra dura, amarilla y blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia y su herencia celestial. Cuando yo estaba leyendo esto me ponía a pensar que esto nos ha ocurrido muchas veces a nosotros. Sí, podemos ser Esaú a veces, podemos ser Jacob a veces. Sabemos que nosotros somos primogénitos y que Dios nos ha dado todas las facultades para ser predestinados. Pero ¿qué ocurre? A veces preferimos las cosas del mundo, nos ocupamos más de las cosas del trabajo. Antes de entrar a esta clase estábamos hablando con Javi que estamos para allá y para acá haciendo cosas todo el tiempo, ¿verdad? Y tratando de dividirnos entre el trabajo y las cosas espirituales, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener como prioridad? Así es. Y por último, San Luis habla que los reprobos odian y persiguen sin tregua a los predestinados, abierta y solapadamente. Es decir, hay persecuciones para los predestinados, para los cristianos, para los devotos de la Virgen, abiertas. ¿Sí? Exacto. Y persecuciones normales, o sea, que en el trabajo te dicen o te ven raro, ¿verdad? Exactamente. Si estás hablando de Dios o si te ven que ves a misa seguido, etcétera. O sea, son esas persecuciones que los reprobos tienen el comportamiento de Esaú y que no lo ven normal. Sí, que gracias a Dios nosotros tenemos estas persecuciones pequeñas, pero en otras partes del mundo son más grandes. Los cristianos se mueren por profesar la fe, ¿verdad? Los cristianos católicos. Y entonces dice que puede ser tan abierta y sincera o puede ser solapada. Cuando yo pienso en solapada es alguien que no te lo dice, pero te critica. Pero te critica con otros o atrás. Exactamente, te critica, te juzga, no te lo dice de frente, pero está juzgando tu devoción o tu espiritualidad. Y dice, no pueden soportarlos. Los reprobos no soportan a los predestinados. Los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, los roban, los engañan, los empobrecen y los marginan y los rebajan hasta el polvo, mientras que ellos ensanchan su fortuna, se entregan a sus placeres y viven regaladamente. En pocas palabras y en resumidas cuentas, venden su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? Por dinero. Por dinero, por poder, placeres, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, esto es lo que nos habla, un poquito profundizando sobre las conductas que se observan sobre los reprobos, ¿verdad? Así es. Y aquí, Pati, ya vamos, quizás los que nos escuchan o los que nos ven ya van viendo un poquito la relación de por qué Rebeca, Jacob, Esaú, ¿verdad? Esaú como figura del mundo, de los reprobos, ¿verdad? Y Jacob, que ya dijimos algunas de sus características, es la figura de los predestinados o los hijos de la madre que ella nos lleva hacia el Padre, ¿verdad? Y en los numerales del 191 al 196 es donde vamos a ver esto. Jacob como figura de los predestinados. En estos numerales nos dice las características que debemos de tener parecidas a Jacob. Y así nos vamos a identificar como predestinados. ¿Cuáles son las características? Dice que Jacob era de constitución débil, suave, tranquilo. Se refiere a que como hijos de María debemos confiar en ella y en su hijo, que es lo que hacía Jacob. ¿Qué hizo? Confió en su madre. Claro. Le gustaba pasar. Ciegamente. Ciegamente. Dice la palabra también que le gustaba pasar en la casa, no le gustaba salir, porque le gustaba agradar a su madre. Así es. Esa es una característica de los predestinados. Y que Rebeca lo percibía cercano y cariñoso. Por eso lo amaba con ternura, también. Dice, lo amaba y honraba a su madre, que es lo que estamos mencionando. Por eso permanecía, ¿verdad? Y se alegraba cuando la veía. Estaba sometido a todo, a su madre. La obedecía en todo, sin renegar. Tenía confianza en ella. No confiaba en sus propias fuerzas, a diferencia de los reprobos, es decir, Esaú, que solo confiaba en sus fuerzas. Era fuerte, podía cazar. Jacob no podía.
pero no confiaba en su fuerza, sino que confiaba en las fuerzas de su madre, ¿verdad? Y que al final lo llevó a tener la bendición de su padre. Imploraba su ayuda y la consultaba en todo. Finalmente la imitaba, que es otra de las cosas que nosotros como predestinados tenemos que hacer, imitar la virtud de nuestra madre, ¿verdad? Según las capacidades de ella. La alejaba también, la madre lo alejaba de malas compañías al quedarse en su casa, alejándola de compañías que lo iban a sacar del camino o sacar de lo que la madre o Raquel en este momento, Rebeca, perdón, quería de su hijo, ¿verdad? Todo esto. Y todo eso lo hizo digno de recibir la doble bendición de su padre, porque recibió doble bendición. Si nos fijamos, no fue solo una, sino que como ya lo leímos en la palabra, fue primero que la lluvia del cielo y las mejores cosechas, o sea, le dio bendición primero del mundo. Así es. Y después le dijo que las naciones se arrodillen ante ti y que todos los que te maldigan sean malditos y los que bendigan sean benditos. Ahí se hizo merecedor de su doble bendición. Y todo esto por las características de Jacob, que son las que nosotros nos tenemos que identificar como predestinados. Y eso, y San Luis María dice, ¿no es eso acaso lo que harán los predestinados? Que aceptarán y vivirán la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María. Y aquí también seguimos viendo la relación, ¿verdad? La madre con ternura nos lleva hacia el Padre para que nos dé la bendición. Así es, así es. Y empieza a profundizar también en los comportamientos de los predestinados. En los comportamientos. ¿Verdad? Ya vimos las características, ahora van los comportamientos. Y empieza a describir que los predestinados permanecen asiduamente en casa con la madre. Es decir, están al lado de ella, la aman, gustan de la vida interior más que de la vida exterior, oran, son ejemplos de compañía en su madre y ven en ella que la gloria, o sea, ven en la Virgen María ese ejemplo de que la gloria está en lo interior y no en lo externo. Y menciona que ciertamente los predestinados aparecen en público de vez en cuando, ¿verdad? Y están también trabajando en las cosas fuera de la casa, porque no es que y el Señor lo dice en la palabra, no nos ha dejado en el mundo para sacarnos del mundo, sino para que vivamos dentro del mundo siendo luz. Y describe, sí, un poco a los predestinados cuando dice de que salen al público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la voluntad de su madre. Es decir, no hacen nada que no esté dentro de la voluntad. Más adelante dice que ellos se conocen por la luz del Espíritu Santo, que se disfruta de la mayor gloria y del provecho y la alegría de vivir escondidos en Jesucristo. Cuando yo escuché esto, porque a lo largo del curso hemos hablado mucho y hemos dicho que no somos nada sin el Espíritu Santo y que es a través del Espíritu Santo, el esposo de la Virgen María, que nosotros podemos parecernos más a ella, podemos vivir en esta devoción y podemos permanecer en ella, ¿verdad? Dice, si en la casa de María se encuentra abundancia de la gloria de Dios y de riquezas para los hombres. Y nos dice de que Esaú era la figura del que vivía fuera de María, o sea, de su madre, ¿verdad? Y que Jacob vivía dentro de su madre. Y es por eso que los predestinados están llamados a vivir dentro de la Virgen María. Y por eso dice, sí, en la casa de María se encuentra la abundancia de la gloria de Dios y de las riquezas para los hombres. En clases anteriores hemos hablado que San Luis María incluso llama a nuestra madre la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Porque al final lo que nos dice San Luis María en todos los capítulos es que en ella nos encontramos con Cristo, que es la finalidad última de esta devoción. En el numeral 197 dice que los predestinados aman con filial afecto y honran efectivamente a la Santísima Virgen como a su cariñosa madre y señora. La aman no solo de palabra, sino de hecho. Y esto significa que el amor está acompañado de acciones, ¿verdad? Que no solo rezamos, que no solo
nos inscribimos en cofradías, que no solo repetimos las Ave Marías dentro del rosario, que no solo estamos aquí hablando y hablando de ella, sino que en la vida procuramos hacer las cosas como ella las hace, o como ella imitar sus virtudes, ¿verdad? Más adelante, otra frase importante que encontré es que con los cuidados e intercesión se disponga, dice, el cuerpo y el alma bien purificadas de toda mancha, bien muertos, desollados y aderezados como manjar delicado, digno de la boca y bendición del Padre Celestial. Y esto me llama la atención porque él habla de que la Virgen María cuida con filial afecto a quienes lo honran, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar de varias cosas que la Virgen María dice. Los recibe como cosas suyas, o sea, somos de propiedad de ella. Los mata y los hace morir al pecado. Cuando dice los mata es como bien fuerte el término, pero lo que quiere transmitir San Luis María es que la Virgen María nos hace morir a la naturaleza del mundo, ¿verdad? Y nos despoja del egoísmo, nos despoja de la piel y nos coloca nueva piel. Y dice, con sus cuidados e intercesión, dispone que el cuerpo y el alma de estas almas que son predestinadas sean purificadas de toda mancha y bien muertos y desollados, que era lo que estábamos leyendo, y aderezados como manjar delicado, reciben la bendición del Padre Celestial, que es lo que Rebeca hizo con Jacob. Y ahí, perdón, Pati, ahí hace la relación, eso, del cuerpo y el alma con los cabritos que mandó a traer a Jacob, y por eso dice mata, porque los cabritos los mata, los desolla, ¿verdad? Y los sazona, y eso es lo que quiere hacer la madre con nosotros, hacernos morir a nuestro pecado, a nuestra relación con el mundo, como es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Renacer de nuevo, y ella es la que nos viste. Exacto. Con las ropas del hijo. Así es. En este caso, Rebeca vistió a Jacob con las ropas de Esaú. Y el padre sentía el olor a Esaú. Y lo que hace nuestra madre es vestirnos con la ropa de su hijo, que es Jesucristo, para que el padre sienta el olor de Jesucristo, que es el hijo perfecto, y así nos pueda dar la bendición. Ahí está también la relación. Porque en esta bella historia, Isaac hace el papel de Dios, ¿verdad? Así es. Y dice, estos viven sumisos y obedientes a la Santísima Virgen como su cariñosa madre. A ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años que vivió sobre la tierra, 30 de ellos los empleó en glorificar a Dios su Padre, mediante una perfecta y total sumisión a su madre. Y quise leerlo porque yo creo que yo había leído muchas veces, todas las veces, que Jesús había iniciado su trabajo a los 33 años, ¿verdad? Exacto. Pero nunca me había puesto a pensar que él hizo algo antes. Que antes de eso estuvo oculto en la casa de su madre. Y que hay muchas historias de este tiempo que no conocemos, pero que hicieron que formaran en Jesús el hombre que fue con naturaleza divina y que tenía una misión eterna, ¿verdad? Entonces, aquí San Luis habla un poco de que nosotros tenemos que ser como Jesús, ¿verdad? Que estuvo guardado en el corazón y en la casa de su madre hasta que fue el momento de salir y cumplir con esa gran misión, ¿verdad? Y quizás hay que ponernos a pensar qué tanto estoy viviendo yo en el manto de la madre. Exacto. ¿Cuánto me he guardado en ella? ¿Verdad? Y no importa si no ha sucedido, mis hermanos, porque el objetivo del curso es que usted reconozca en el manto y en el vestido de la madre el refugio seguro. ¿Cuánto nos preocupamos por la madre? Porque eso es también lo que San Luis nos está queriendo transmitir aquí. Esaú no se preocupaba por su madre, Jacob sí. Pues ¿cuánto nos estamos preocupando nosotros por agradar a nuestra madre? Y el último numeral de este párrafo termina hablando de la boda de Caná. Hace referencia a este gran milagro en el que todos sabemos que la madre participó, pero habla de los sirvientes de la boda de Caná, que son unos personajes que normalmente no vemos, ¿verdad? Y dice que ellos fueron obedientes y aceptaron el consejo de la Santísima Virgen, y por eso fueron honrados en ser los primeros en ver el milagro
que su hijo iba a ser. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar que los primeros en ver el milagro no son los novios? No, fueron fueron los sirvientes, sirvientes que hicieron lo que la madre les dijo. Así es. Y fueron obedientes, y cualquiera hubiera dicho, agua, vea, o vayan donde mi hijo, ¿y qué vamos a ir a hacer con tu hijo? Pero fueron los primeros en ver el milagro porque obedecieron a la madre. Así es. Y en el siguiente numeral, en el 199, nos da otra de las características o comportamientos de los predestinados que debemos de tener. Los predestinados tienen gran confianza en la bondad y poder de María, su bondadosa madre. Así como Jacob tuvo confianza ciega en su madre y le obedeció para llevar los cabritos a donde su padre, así somos los predestinados o debemos ser los predestinados, tener confianza ciega en nuestra madre. Y aquí hay una parte que me gustaría leer porque me llamó la atención. Dice, se arrojan y esconden y pierden de manera maravillosa en su seno amoroso, el de la madre, y virginal, para ser ahí inflamados de amor puro, ser ahí purificados de las menores manchas y encontrar ahí plenamente a Jesucristo que reside en María como en su trono más glorioso. Es decir, nos está invitando San Luis aquí que nos refugiemos en el corazón de nuestra madre, que ahí no hay mejor lugar que estar ahí, que vamos a ser inflamados por su amor puro. Inflamados, me encanta inflamados por su amor puro y purificados de nuestros pecados. O sea llenos, saturados del amor de la madre, para ahí encontrar plenamente a Jesucristo. Porque ahí está Jesucristo, ahí estuvo, en ese vientre virginal. Y esto aquí es súper importante que lo tengamos presente. Aquí San Luis nos invita a que nos enterremos en ese corazón de nuestra madre, que nos acojamos a ella. ¿Cómo va a ser eso? Conocerla más, amarla más, rezarle más, conocerla y confiar más en ella. Hablarle más. Hablarle, exacto. Y por el contrario, dice en este numeral, los reprobos, por el contrario, ponen toda su confianza en sí mismos, que eso ya lo vimos, que Esaú solo confiaba en él. Al igual que el hijo pródigo, se alimentan solamente de lo que comen los cerdos, ¿verdad? De la parábola que Jesús nos contó y nos dejó, del hijo pródigo, ¿verdad? Que deja al padre y que al final tiene tanta hambre que se alimenta de los cerdos. Se nutre solamente de la tierra, a semejanza de los sapos y a la par de los mundanos. Solo aman las cosas visibles y exteriores. Los reprobos no pueden tener, o no lo tienen, mejor dicho, no es que no puedan, no pueden tener ese gusto por el corazón y el seno virginal de la madre, que es lo que estamos mencionando anteriormente. Pues los reprobos no son así, y esa es una diferencia que también hace San Luis. Y con ese numeral vamos a quedarnos aquí, que es la primera parte de la clase. Hasta el numeral 200. Hasta el numeral 200. Yo no quisiera que termináramos esta clase, Javi, sin decirle a todos los que nos escuchan que esta es una clase en la que podemos, después de oírla, postrarnos delante del Señor y examinar nuestro corazón y ubicarnos qué hemos sido hasta hoy. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser de los predestinados o quieres ser de los reprobos? Y más allá de los beneficios que se obtienen cuando somos de los predestinados, hay que pensar en el tiempo que Dios nos tiene para vivir en esta tierra y en el propósito. Porque si usted está sentado escuchándonos, usted ha sido escogido por Dios para ser un predestinado. Y todos los predestinados tienen misiones. Misiones con la madre. Misiones con la madre en ese plan que hemos mencionado a lo largo del curso que tiene Jesús a través de ella en los últimos tiempos, Javi. Y qué maravilloso es entender que después de 12 clases que estamos sentados aquí, hemos comprendido que esto se trataba de un plan de ella. Así es. Y que ella nos ha llamado no solo a ser predestinados, sino a ser sus manos extendidas para otros, a ser su voz escuchada para otros dentro del plan de su Hijo Jesús para poder llegar al cielo, mis hermanos.
Nosotros nos quedamos con el corazón inflamado del de amor de la Virgen. Queremos recordarles que la siguiente clase, el próximo jueves a las 7, vamos a seguir con la segunda parte de este tema tan hermoso, en el que vamos a tocar la cuarta parte de la explicación que da San Luis María acerca del ejemplo de Rebeca y Jacob. Y vamos a hablar específicamente de la solicitud de María para con sus fieles. Y vamos a ver qué es lo que ella quiere hacer con aquellos que se decidan a ser predestinados. Y es por eso la invitación de nuestra esta noche a que vaya y esta semana lo profundice, para que el otro jueves sepa y escuche lo que la mamá quiere de usted y lo que la mamá va a hacer por usted si se decide. ¿Verdad, Javi? Así es, los invitamos a que lean todo el capítulo de Génesis para que puedan después leer estos párrafos que San Luis María nos regaló y entendamos mejor, ¿verdad? Al final, yo después de este capítulo, la primera vez bueno, no la primera vez, pero después de que lo leí varias veces, lo que me dejó la enseñanza es que, como dice la palabra, Dios nos da a escoger entre bendición y maldición. Así es. La madre nos está dando a escoger aquí si queremos ser Esaú o Jacob. Es decisión de nosotros. Como siempre, Dios respeta nuestro corazón, pero sí, a través de nuestra madre nos llama a elegir ser Jacob. Dígale sí a María. Ese es el propósito principal de Jesús en este curso. Así es. Bueno, vamos a entregar entonces el final de esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bendito, por un día más de vida. Gracias, Madre, porque nos permites estar hablando de ti, de este libro que nos dejó tu santo San Luis María, que yo estoy seguro que tú le estuviste dictando cada uno de los párrafos. Bendito y alabado sea Dios porque nos das la oportunidad de conocer más a tu Madre. Nos das la oportunidad y la bendición de poder elegir. No somos ya predestinados de alguna manera a no ver tu amor, a no ser bendecidos, sino que tú nos das esa elección. Y hoy esta noche te pedimos por todas las personas que nos van a estar escuchando o viendo. Bendícelos, bendice sus familias. Llénalos del amor de la Madre para que puedan comprender lo que tú nos querías transmitir y el plan perfecto que tú tienes a través de ella. Gracias, Padre bendito, bendito y alabado seas. En el nombre poderoso de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre, hemos orado. Amén. Amén. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. La próxima clase vamos a desarrollar del numeral 201 al 212. Así que no se la pierdan la segunda parte de esta clase y vengan con su corazón dispuesto. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, hermano. Totus tus, María.